Después nos hicieron unos papeles para llegar a México, como lo dijo mi mamá, eso ya lo explicó ella, y vía Nueva York, donde mi mamá tenía la familia Rappaport, venimos a México, para empezar una vida de nuevo. Y lo cual, pues se logró, se hizo. Mi papá siempre fue una persona muy inteligente, muy capaz, y se adaptó acá y formó unas industrias y pues nos fue bien. Y el país nos acogió y estamos muy agradecidos al país por habernos acogido y dado la oportunidad a México de lograr lo que se logró. Perfecto, muchas gracias. Lo último no sería de nuevo también su nombre y fecha de nacimiento. Yo nací en Vilno, el 21 de octubre de 1937, y mi nombre es Masha Pupko Bernstein de Cohen. Perfecto, muchas gracias. Necesitaban a estas personas para que hagan cerveza en Alemania. Decía, nos llevan a matar. ¿Cómo? No sé, gas, electricidad, algo. Había que ver la manera de salvarnos. La manera de salvarnos, nos tocó la suerte que nuestro vagón, la ventanilla, que era vagones para transportar animales, no había rejas. Entonces, había un muchacho delgado, que es el joven Stolovitsky, que pasó por arriba, abrió por afuera, mi papá y mi tío jalaron por dentro. Anterior a esto, se había puesto de acuerdo todo mundo cómo y quién iba a saltar. Habían dicho que yo iba a saltar con el carnicero, que era un señor muy fuerte, iba a saltar conmigo, y los demás estaban pensando cada quien cómo iba a saltar, los que querían saltar y los que querían sobrevivir. Mi mamá decía que ella no le interesaba vivir, que ella no saltaba, que ella no quería. Fue la historia, un momentito otra vez. Están filmando, mamá. A ver, llévensela, por favor. Sí, ahora sí está. Se puso nervioso si quería. Bueno, regreso. ¿En dónde me quedé? En que estaban con el carnicero, todo el mundo estaba decidiendo y ella no quería saltar. Ok. Bueno, mi mamá, al no querer saltar, ya lo dije creo que antes, me fui con mi papá, aunque chiquita, yo sabía que yo quería vivir. Dentro del tren, todo el mundo estaba poniendo de acuerdo los que querían saltar. Y la gente que no quería saltar o que pensaba que efectivamente iba a trabajar, pues estaba tranquila. Había hasta un señor herido. Yo me acuerdo de alguien que estaba herido de un balazo en una pierna. Cuando ya pasó el joven Stolovitsky por arriba y abrió las puertas y empezaron a saltar, la primera en saltar fue una tía mía, esposa del hermano de mi papá, Rosa. Ella saltó primero. Después, al ver que ella saltó, mi tío agarró a su hijo pequeño y saltó, olvidando una hija de 12 años. Mi mamá, que estaba junto a la puerta, vio que ellos dos se echaron, se deslizó. Traía un abrigo claro y sobre ella empezaron a disparar. Cuando sobre ella dispararon, se hizo un alboroto dentro del tren y todo el mundo dijo, los mataron, todos están muertos, ya no querían saltar nadie. Mi papá, al darse cuenta de la situación, buscando a mi mamá desesperadamente, le avisaron que mi mamá había saltado efectivamente. Trató de aventar a su sobrina que se había quedado, era imposible, ella estaba en un estado histérico a raíz de los balazos, que pensó que toda su familia se había muerto, y unas parientes la cogieron en su seno y ella se quedó. Las decisiones eran cuestiones de segundos. Había que tomar una decisión. Mi papá pensó, me agarró a mí y se echó de espaldas, yo cayéndole encima para afuera. Aparte de nosotros, cuando ya nos vimos afuera, había el peluquero de la ciudad con su esposa y otras personas, que yo no sé quiénes eran estas personas. Y caímos en los bosques, íbamos caminando, había que caminar muchísimo, hasta que llegamos a un lugar donde había
unos como soldados, unos hombres como a caballo más bien. Y nos encontraron más bien ellos a nosotros. Los cruzamos por ese camino con ellos. Y ellos nos llevaron hacia el lugar donde se encontraba mi tío, mi mamá y toda la familia. Pero eso pasaron un par de días. No fue el mismo día. ¿Cómo fue tu reacción cuando caíste? ¿Te acuerdas de eso? O sea, ¿tenían miedo? O sea, el tren está corriendo a ¿qué tan rápido Pues iba? no sé, para mí como niña para mí como niña era una velocidad alta. Cuenta lo que te dijo tu papá. Sí, eso es lo que voy a decir. Cuando mi papá y yo saltamos, yo como caí encima, ¿cuál fueron sus preguntas de él? Me tocaba mis manos, me tocaba mis piernas para ver si no me había roto las manos, las piernas, la cabeza, algún golpe fuerte. Gracias a Dios no me pasó nada, él ni a él tampoco. Se salvó, se echó y yo encima de él. Que al rato iban a regresar por los hermanos, o sea, los herederos, entonces se prepararon para irse. Y nos fuimos, dejando todo por atrás, con lo que se pudo agarrar, con un dinero que había encontrado mi mamá de su papá en Yemenchín. Entonces íbamos con algo de dinero para poder sobrevivir en los países siguientes. Y empezamos a ir a Hungría, Rumanía, Hungría, Checoslovaquia, ciertos trabajos que hacía mi papá, Roma, como lo contó mi mamá. En Roma, pues ahí estuvimos como un año y medio. Yo en lo personal fui a un colegio, cantaba en el coro de la iglesia, siempre con un poco de miedo, entonces tratando de mezclarse entre las iglesias y con los padres y con las monjas, estar un poco oculta. De ahí, buscando a una hermana de mi papá en Bruselas, que no sobrevivió, pero sí sobrevivió un primo mío, Anatol, y un tío. Vivimos durante un año y medio en Bruselas, ahí yo fui a un colegio de monjas. Después nos hicieron unos papeles para llegar a México, como lo dijo mi mamá, eso ya lo explicó ella, y vía Nueva York, donde mi mamá tenía la familia Rapoport, venimos a México, para empezar una vida de nuevo. Y lo cual, pues se logró, se hizo. Mi papá siempre fue una persona muy inteligente, muy capaz, y se adaptó acá y formó unas industrias y pues nos fue bien. Y el país nos acogió y estamos muy agradecidos al país por habernos acogido y dado la oportunidad a México de lograr lo que se logró. Perfecto, muchas gracias. Lo último nada sería de nuevo también su nombre y fecha de nacimiento. Yo nací en Vilno, el 21 de octubre de 1937, y mi nombre es Masha Pupko Bernstein de Cohen. Perfecto, muchas gracias. Y luego, cuando llegaron, ¿cómo se llegaron a encontrar con el resto de la familia? Y de ahí, o sea, eso fue días después de puro milagro, entonces, básicamente. No era de milagro, porque había hombres a caballos que se sabía que la gente saltaba de trenes o se adentraba en los bosques o huía. Había mil formas la gente trataba de irse a los bosques, de salvarse. Entonces había siempre patrullas. ¿Qué patrullas que iban? ¿Partisanos? Partisanos. Patrullas rusos, partisanos rusos y partisanos de Bielski, porque también nos encontramos con partisanos de Bielski. Y lo que yo recuerdo es cuando nos llevaron, yo recuerdo que cruzamos un río, había que cruzar ¿cómo se llaman estos? Unos palos como de madera, y todavía me caía el agua con ese frío. Del otro lado estaba mi mamá y toda la familia. Mi mamá, la alegría fue enorme de ver a mi papá y a mí, la tristeza enorme de mis tíos de que la niña no venía con nosotros, la otra niña, y así empezamos la vida del bosque, la vida de los partisanos. Más me acuerdo ya cuando estábamos con los Bielski, como cuando llegamos a la TRAT, como al grupo de los Bielski. Había zemlancas, que eran cabañas. La nuestra era la número 11, era la cabaña, le llamaban de los intelectuales, porque ahí vivía un escritor, un médico, profesor de historia, mi papá que era ingeniero químico, cervecero,
Como Y niña, ahí, ¿qué hacías? como niña íbamos, entre comillas, a la escuela, que aprendíamos el ruso, preparábamos plays, como obras de teatro, cantábamos canciones, nos entretenían a un grupito de niños que había pequeño allá. ¿Cuál fue su impresión de Bielski y qué piensa de él hasta hoy en día, los hermanos Bielski en general? De los hermanos no sé, pero de él, porque pues la impresión la tengo la mejor, un hombre dedicado a salvar, con un ideal, a salvar al más posible de gente, y que se comportaron hermosamente con nosotros, maravillosamente, y con todo el mundo que acudía a ellos. Según mi mamá, la película Desafío no está muy atenida a ciertas cosas. Yo la veo, cuando matan a un lobo, como niña le tenía yo mucho miedo a los lobos, más a los lobos que a los alemanes, porque aullaban durante la noche y teníamos pánico los niños. Contaba de la comida, que tenían hambre. De la comida, había mucha hambre, sí había una hambruna, mi mamá lloraba de hambre, por ejemplo, yo no. Los niños creo que soportan mucho mejor el hambre. Yo lloraba más bien, yo no lloraba, pero frío, no tenía zapatos, tenía boliques, es una cosa de fieltro donde la nieve penetra. Mi papá y mi mamá se iban a hacer jabón, yo me quedaba dizque a hacer la tarea en la cabañita, pero había momentos en que los aviones atacaban al campamento y había que correr entre la nieve, y siempre pedía yo una mano de ayuda para poder pisar la nieve, porque era bastante profunda, y para poder sacar de un pie a otro, alguien me daba una mano de la derecha y otra mano a la izquierda, que aún conservo la misma costumbre. Y ¿Alguna otra? nada más de la liberación un poquito, si nos puede dar como un resumen desde que los liberaron, cómo fue que llegaron a México. Su mamá ya lo habló un poquito, pero nada más para completarlo un poco más. De la liberación, bueno, primero cuando nos liberaron los rusos fue en 1944, un año antes que terminara la guerra. Regresamos a las propiedades, regresamos a donde vivíamos, con la tristeza de que los que regresamos fuimos pocos, y toda la familia pereció. Después se supo que fue Majdanek. Toda la familia Pupko murió en Majdanek. Regresamos y al regresar a la cervecería, los polacos no estaban muy contentos de ver a los dueños anteriores, entonces no fue una acogida muy emocionante, pero regresamos ahí, y si mal no recuerdo, lo de las historias que me contaron fueron como 2-3 meses. Llegaron los rusos. Los rusos preguntaron por Meilach Pupko, que era el abuelo, el burjuí, o el burgués. Entonces, sabiendo